todos. Inicio la grabación de la clase en la sesión número 4 de Buenas tardes, Creatividad y profe. Lenguaje. Hola, Sonia Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Bueno, muy bien, entonces hoy vamos a tener una clase muy sencilla que de alguna manera nos va a servir como instrumento para que en las siguientes clases podamos escribir y podamos tener obviamente las herramientas para poder tener un muy buen resultado al momento de aplicar los géneros periodísticos. Yo quisiera inicialmente saber ustedes qué entienden por géneros periodísticos y si los han logrado identificar. Francis, hola, ¿qué tal? De alguna manera hacer un recorrido histórico, sobre los géneros periodísticos. Esto es una disciplina, una ciencia que es un instrumento o una forma de escritura, una forma de expresión escrita que de alguna manera es reciente, no es antigua. Entonces, pues podemos mirar un poco, compararlo con los géneros literarios y de alguna manera cómo se convierten en instrumentos para nuestro quehacer diario, que es escribir, ¿no? Escribir, si quieren escribir desde los géneros periodísticos, pues genial. Y si quieren escribir desde los géneros literarios, pues bueno, aún mucho mejor, es mucho más interesante. Pero también hay una combinación de los dos cuando uno se enfrenta a la crónica y al reportaje. Entonces, pues que este sea el espacio precisamente para que los podamos entender y para que podamos ahondar poco a poco. Va a ser el derrotero durante toda la carrera para ustedes. Es para que lo tengan presente siempre y que de alguna manera les sirva como guía para lo que quieren perfilarse al momento de escribir. Bueno, y no solo escribir, sino también para también tenerlo en cuenta al momento de hacer cualquier formato periodístico, si quieren hacer radio, prensa, televisión. Bueno, antes que nada, entonces voy a comenzar con la asistencia. Pues quisiera saber un poco, 4 estudiantes que no han ingresado, entonces estoy pendiente de ellos. Bueno, entonces, Andrés Clavijo no está. Sonia Cristina sí está, la pongo de una vez. Sí, señor. Andrea no está. Paola Andrea Molina sí está. Claro que sí. Sí, señor. A ver, ¿qué vemos acá? Tatiana Ortiz no está, ¿cierto? Orlando tampoco. Sí, señor. Tatiana está, sí, perdón. Orlando está. Erika tampoco está. Francis sí está. Michael Andrés Santamaría no está. Hoy si no entran a clase, lamentablemente esas personas ya cumplen 4 fallas y tristemente ya no pueden seguir en el módulo. Javier Triana, Jonathan Javier Triana, tampoco. Miguel Alejandro, Oscar Elías, Oscar Pérez, no está. Ingrid, Laura Marcela, Harold tampoco. Juan Sebastián sí está. Creo que pues aquí uno ya va mirando cuáles de alguna manera los estudiantes son comprometidos. Pues uno ya va mirando cómo se va comportando el salón virtual. ¿Faltó alguno? No, están los 5. Voy a verificar. 3, 4, 5, ya están. Listo, la lista queda subida. Ah, Andrés acaba de entrar, entonces de una vez lo voy a marcar. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Qué pensaron de los trabajos que les toca para la próxima semana? ¿Ya tienen, Profe, ya yo tienen tengo grupos? dudas. Dale, pregunten todo lo que quieran, no hay ningún problema. Bueno, la pregunta es, bueno, ejemplo, yo tengo el personaje, mi personaje que voy a entrevistar es Francis Ruiz. ¿Esa grabación es auditada, es acompañada por usted, nosotros independientemente, Siempre. simplemente se la pasamos? ¿Cómo es la mecánica? Es decir, ya tengo el personaje, la estructura de las preguntas, cuántas preguntas son, la duración, digamos que todo este tipo de El programa requisitos. dura 15 minutos. Vamos a hacer la segunda temporada. Va a tener un nuevo cabezote. Este fin de semana yo hago un nuevo cabezote para la segunda temporada de Pizarra Digital. Porque son Sí. estudiantes nuevos, porque es un módulo diferente. Entonces vamos a tener una segunda temporada que es esta. Yo siempre voy a estar ahí, siempre. Yo hago una introducción, buenos días o buenas tardes, bueno, como corresponda. Exacto, pero entonces, profe, exacto, a eso me refiero inicialmente. Yo le digo, profesor Uriel, ya tenemos el personaje
Francis Ruiz, entonces nos ponemos una cita, hacemos, o sea, ¿cómo es la mecánica de O es en clase. Ya es en clase, yo te lo voy a explicar desde el principio. O sea, Es en tú, vivo y en directo. claro, este es en directo, este es en directo, esto no es un pregrabado ni nada. No, no, esto no es un pregrabado, esto es ¿Ok? en directo. Entonces, Improvise. ¿cómo funciona? La primera clase, como yo solo tengo 40 minutos de la primera y 40 minutos de la segunda, regularmente lo hacemos a la segunda. No lo hacemos a las 6 de la tarde porque no alcanzamos a coordinar, lo hacemos entonces en el de las 7 de la noche, ¿sí? Entonces yo inicio, pues la primera clase será la clase, será normal, y la segunda, bueno, entonces antes de terminar, pues yo pregunto, ¿quién es el invitado? Yo pregunto, no, yo ya lo sé porque ustedes ya vieron haberme dicho, ¿sí? Ya vieron haberme dicho, entonces me lo voy a inventar, es Duque, el presidente Duque que lo tenemos acá, yo, listo, entonces a las 7 en punto. ¿Qué vamos a hacer con él? Lo primero es mandarle el enlace de las 7 de la noche, y la persona que está entrevistando, entonces yo comienzo, buenas noches, señor presidente, qué bueno que lo tengamos acá. Este es un programa de la Institución Universitaria de Colombia, traemos personajes que nos puedan contar la vida nacional. Y pues bueno, esta es una iniciativa de los estudiantes de creatividad y lenguaje, entonces van a hacer la entrevista Sonia Cristina Lara y Francis Ruiz. Yo no hago más introducción, señor presidente, las dejo entonces ellos adelante. Y ustedes comienzan, buenas noches, bienvenido señor presidente, bla, bla, bla. Quisiéramos hacerle una pregunta, quisiéramos hacerle las siguientes preguntas. ¿Usted qué piensa? Tal cosa. Y él responde, y es un diálogo. Después de una serie de preguntas, 3 o 4 preguntas de las presentadoras, después viene entonces la apertura del auditorio virtual. Y la apertura del auditorio virtual es, bueno, entonces vamos a pedirle a nuestros compañeros que también acompañen este espacio con unas preguntas. Andrés, Juan, Paola, Tatiana, pueden decir, bueno, yo tengo una pregunta, señor presidente, ¿usted qué opina de tal cosa? Él contesta. Después viene Juan y dice, no, yo tengo una pregunta, ya. Y después Francis cierra. Y Francis dice, bueno, muchas gracias, señor presidente, por este espacio. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad con otro invitado. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Se acabó. El señor presidente sale y seguimos nosotros en la clase, porque eso dura 15 minutos, no dura nada más. 15 minutos. Y es sencillo. Yo al otro día, o yo esta misma noche, lo que hago es editarlo, ponerle el cabezote, poner solo la introducción de Sonia Cristina, las preguntas de ustedes, luego voy con las preguntas de los estudiantes, y luego voy con el cierre de Francis, y adiós pues. Y eso debe durar más o menos 6 tengo minutos. una pregunta, ¿y puede durar un poco más de 15 minutos? Sin duda alguna, depende del personaje. Santiago duró hora 15. Depende del personaje, claro. O sea, si es el presidente, hay que tenerle una hora por lo menos. Sí, pero entonces depende del personaje. Sí, Si pues es va que si mirando, uno logra tener una persona, digamos, que es muy ocupada por 15 minutos, pues no es justo. Nunca es justo. no me Claro parece. que no es O justo. sea, a mí me da pena. Entonces, claro, no es justo. No es justo, pero pues la idea es que con las dinámicas de la virtualidad sí nos toca esos espacios cortos, porque para uno se le encantaría tener media hora el personaje, pero también lo digo por edición, ¿no? Para los que han hecho televisión es muy difícil editar, porque hacer ediciones, eso desgasta mucho y eso requiere muchísimo tiempo. Entonces también, pues por eso lo digo yo, no, pues 15 minutos de grabación y esos 15 minutos tendrán que salir máximo 10. Yo espero que solo sean 6, ¿sí? Porque ya 10 ya es mucho tiempo en televisión, muchísimo tiempo. Y no es que sea televisión, sino la edición lo que gasta. Pero pues claro, puede ser un personaje y podemos aguantar media hora. Con Liliana Salazar estuvimos media hora y se sacó un programa de 20, 22 minutos. Y con Santiago fue un programa de hora y 15. Pues depende del personaje que tengamos, claro que sí. Se van a divertir y les va a parecer muy bueno. La idea es que lo puedan estructurar, sí, pero sí es en vivo, no es un pregrabado. Pues bueno, vamos a hacer las preguntas acá y entonces después buscamos cómo grabamos las respuestas y después unimos. No, esto es en directo, en caliente. En caliente. Y así es que se tienen que enfrentar a las cosas. Y no es solo eso, también es el noticiero, hay que hacer el informativo, que eso es lo que voy a dejar la tarea hoy
y que alguno de ustedes tendrá que presentar, o alguno de ustedes tendrá que presentar, y tendrá que ser el presentador. Entonces, vamos a hacer también ese informativo. No tengan temor a esas cosas, ni tengan temor a las equivocaciones. Hay que hacer ese tipo de cosas, hay que hacer ese tipo de trabajos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Cualquier otra pregunta, estoy atento. ¿No? ¿Quién ¿Cuándo tiene se definen invitado? esas Los fechas, grupos. profe? ¿Cómo? ¿Cuándo se definen esas fechas, exacto, de la organización de los grupos y demás? Hoy definimos en la segunda clase, ahora en la segunda hora, los grupos. Ya vamos definiendo. ¿Y quiénes van pensando? ¿Quiénes van a ser el primer grupo que va a entrevistar el miércoles? Pues entonces, aquí lo rifamos, no sé, miramos a ver cómo hacemos, pero hoy se definen los grupos. Y ya durante el transcurso de este fin de semana definimos el invitado. Tengo a la alcaldesa. Bien, listo. Va para el miércoles. Tengo a tal político, tengo a tal docente, tengo a tal persona, tengo a... ¿sí? Que sea ante la vida cotidiana, que nos cuenten las historias. Lo que sí de pronto puedo decirles es que el primero puede ser alguien fácil, no un personaje como tan... El primero que trajimos nosotros para Pizarra Digital fue una estudiante de la universitaria que hizo una investigación sobre el voto femenino en Colombia y cómo se otorgó derechos a las mujeres a partir del voto femenino desde 1960. Y ella comenzó a contar cómo había hecho la investigación, cuál fue la metodología que utilizó, todo ese tipo de cosas. Y ya se va a graduar ahora en agosto, no sé, en los próximos grados, pues. ¿Sí? Pero la idea es complejizar el invitado y romperla al final y tener un invitado que sirva para un evento institucional, como lo fue Santiago Rivas, que fue un evento institucional para el programa de comunicación social en donde estuvieron todos. ¿Sí? Bueno, poco a poco vamos mejorando y vamos haciendo la segunda temporada de Pizarra Digital. Bueno, vamos entonces con los géneros periodísticos. Yo espero que todos estén acá conectados porque este tema es fundamental. Ya tenemos el instrumento que de alguna manera nos permite a nosotros materializar los géneros periodísticos, que es el lenguaje, y cómo de alguna manera se identifica y esas funciones del lenguaje. Ahora vamos a utilizar la técnica o el instrumento que nos permite ver reflejado los actos de la comunicación a través de la escritura, ¿sí? Y tenemos el instrumento fundamental para poder escribir información noticiosa a través de unos géneros periodísticos. Entonces tenemos dos elementos. Y el tercer elemento, pues, es ustedes periodistas que van a comenzar a escribir. ¿Listo? ¿Quién entró? Laura, para ponerle la X aquí en el listado. Sí, buenas Hola, tardes, profesor. Laura, ¿cómo estás? Laura Marcela, ¿no? Sí, señor. Bueno, muy bien. Laura Marcela. Bueno, Oscar y Alejandro tienen pendiente el número de cédula en cualquier momento para que me lo puedan decir. Muy bien. Voy a compartir entonces la pantalla para que juguemos un poco en la pizarra y comenzamos a delimitar qué son los géneros periodísticos. ¿Me confirman si ven por favor la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, los géneros. Ahora, antes de iniciar con esto, vamos a mirar cuáles son los elementos fundamentales del periodismo. ¿Sí? Ya tenemos un elemento fundamental que es el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje, pues, el lenguaje es la forma de expresarme que para el género periodístico, pues, será... Tengo este sistema de signos que me permite expresar, que pues en este momento será por parte de la escritura o a través de lo escrito. Ya lo puedo hacer por ese lado. Tengo la técnica que me permite hacer esa escritura, que son los géneros periodísticos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y tengo un valor adicional, que es la profesión, que son ustedes.
Estos tres son los insumos que yo necesito para poder arrancar con mi ejercicio periodístico. Estos tres: la escritura, los géneros periodísticos y el periodista, la persona de talento o la Oscar. Muy bien. Entonces, como ya tengo definidos... Hola, ¿cómo estás? Como ya tengo definido estos tres elementos, entonces yo me voy a quedar con los géneros periodísticos para hoy. Bueno, antes de iniciar, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué serán los géneros periodísticos? ¿A qué hacen referencia los géneros periodísticos? Profe, las categorías en las que se puede realizar periodismo. Sí, son las formas o el formato que yo utilizo para poder escribir a partir de un estilo en el cual yo puedo cultivar como periodista. Eso es la definición parroquiana y quizá muy adaptada a lo que uno pretende reconocer e identificar el género o los géneros periodísticos. Pero los géneros periodísticos es un instrumento o es más bien una técnica que me permite a mí escribir de una forma que establece la información noticiosa. Sí, es una técnica utilizada para la información noticiosa. Lo voy a colocar acá. Mírenlo mejor acá. Técnica o forma de expresión escrita aplicada al contenido noticioso. ¿Sí? Solo al contenido noticioso. Hago un paréntesis acá porque quisiera que ustedes tuvieran la diferencia entre géneros periodísticos y géneros literarios. Los géneros periodísticos son muy recientes, esta técnica de escribir es muy reciente, quizá tiene 100 años o algo menos. Hay un nuevo periodismo que inicia más o menos en 1960 y en 1960 se afinan los géneros periodísticos, pero antes de 1960 pues estaban los géneros literarios. Y esos géneros literarios es una forma de expresión escrita también en la cual se materializa el cuento, la novela, la poesía. Ayúdenme, por favor. El teatro. La novela. ¿La lírica? Ya está la novela. ¿Ah? ¿La lírica también? La lírica, sí, la lírica hace parte de la poesía, la lírica. Fábulas incluidas. Muy bien. Las fábulas. ¿Qué otra cosa? Leyendas y mitos. Sí, bueno, las leyendas que hacen parte de la tradición oral. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, cada una de estas formas o de estas expresiones escritas, pues tienen una técnica que me permite a mí diferenciar una de la otra. En el cuento, pues yo puedo tener personajes y el cuento, pues es muy corto y al final lo que tiene como característica es dejar una moraleja, que es fundamental. La novela cuenta toda una historia, ¿cierto? Y es mucho más extensa que el cuento y tiene varios personajes. El cuento trata de reducir el número de personajes. La novela es mucho más extensa en personajes, en contenido, en situaciones. La poesía tiene una característica fundamental porque tiene rima, porque juega con las sílabas, porque juega con los sonetos. No pueden ser más de 4. Si hay más de 4 sonetos, entonces, bueno, tienen otras figuras literarias que de alguna manera le permiten nutrir lo que es la poesía. Está el teatro. Bueno, el teatro es toda una pieza fundamental que está argumentada a través de un guión, entonces uno puede
escribir todo un guión para que esa se convierta en una pieza teatral. La lírica es lo mismo que la poesía, ¿no? La lírica de alguna manera tiene ritmo, tiene rima. Las fábulas son cuentos o relatos cortos que de alguna manera le dan personificación a los seres animados e inanimados. Por ejemplo, le dan voz a los animales o ponen a hablar a los seres inanimados. Las leyendas, el relato también, que es lo que está de moda ahora. Los relatos cortos, especialmente las redes sociales, son muy expertas en hacernos escribir de manera creativa relatos cortos. Ya uno no tiene una extensión como en los géneros periodísticos o como en la novela, historias largas, sino que es el relato el que de alguna manera se puede traducir todo lo que uno quiere decir. Entonces, estos pues son mucho más anteriores que los géneros periodísticos. Y estos de alguna manera fueron los que iniciaron las formas de escribir gracias a la literatura. Pero eso no quiere decir que los géneros periodísticos, que ya los vamos a ver, no se nutran de ciertas figuras retóricas de la literatura o de los géneros literarios para poder hacer periodismo, como por ejemplo la crónica o el reportaje. Ya lo vamos a ver. Pero acá hay otra característica fundamental de estos géneros periodísticos, y es que estos cuentan historias ficcionales. ¿Y qué quiere decir historias ficcionales? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, historias ficcionales. Es decir, que yo puedo recrear la historia. Yo la recreo, yo la cuento y yo la invento. Entonces, yo puedo hacer un cuento o hacer un relato y decir, bueno, hagamos un cuento. Permítanme, yo les voy a tratar de sacar un relato que tengo yo por acá. Dejar de compartir y voy a buscarlo. Vamos a ver si esto abre. Bueno, tengo las dos versiones, se los voy a compartir. Estamos en los géneros literarios, ¿no? Este es un relato. Voy a checarlo acá. Esta es la versión larga y la versión corta porque hay un concurso que se llama Bogotá en 100 palabras o 100 palabras por Bogotá. Entonces invitan a varias personas a que escribamos cuentos o relatos y ellos lo compilan en un libro y los publican. Este fue con el que yo participé el año pasado y se llama Mi memoria en las montañas. La condición es que como son historias que se tienen que contar sobre Bogotá, entonces uno no puede hablar de otra ciudad distinta, sino de otro lugar. Entonces, ¿a qué acude? A que a la historia tiene que ser ficcional, porque yo me la invento, yo la creo, o yo le doy ciertos matices, pueden ser de hechos reales, pero le doy ciertos matices ficcionales a la historia, que pues hace que de alguna manera pertenezca al género literario y no al género periodístico. Ya vamos a ver la diferencia. Entonces, este es un relato corto, la versión larga, porque también tengo la versión corta para el concurso, porque la condición del concurso es que yo no me puedo pasar de 100 palabras. Cada una de estas es una palabra, como ustedes lo pueden ver, y no me puedo pasar de esas 100 palabras. Esa es la condición. Entonces, le damos la versión larga que me parece mucho más sustanciosa. Mi memoria en las montañas. Cada mañana, vamos a que ustedes lean. Laura, lee, por favor. Listo, profe. Cada mañana, rumbo a mi trabajo, levanto mi mirada hacia las montañas de Ciudad Bolívar, desde la congestionada autopista sur con avenida Villavicencio. Recuerdo los recorridos de este hombre que con su acento paisa me enseñaba los lugares más recónditos que marcaron mi vida. La historia oral del niño que se convirtió en piedra en el lucero, luego que su madre lo conjurara a ese destino, por ser grosero con ella. Ay, profe, es que leer desde el celular es complicado. Bueno, vamos a ver que te ayude a alguien. Espérame, a las largas
Sí, dale. ¿Continúo? Sí, dale, dale, dale. En O el las segundo largas párrafo te caminatas. ayudan. Sí. Ok. O las largas caminatas al palo del ahorcado en Potós. ¿Sí? En Potós. En Potosí. En Potós, sí. Ah, ok, en Potós, sí. Lugar de romería y peregrinación de muchos. Incluso podíamos llegar al infinito cielo, cuando yo detrás de él caminábamos. Caminábamos hacia el paraíso. Veía a la zona más rural de Ciudad Bolívar, que iba con su iglesia abandonada por el tiempo. Muy bien. Siga, Oscar. Soy muy chiquita. Ay, yo no. La última vez que salimos ya no era yo quien caminaba detrás de él, ya con su ya con su mayor paciencia y mi afán de vivir. La historia y los caminos no eran los mismos. Las visitas ya se rodearon del moderno el ensueño. El largo camino al paraíso fue en cable aéreo. Los grandes edificios de Madelena evidenciaron el progreso del que tristemente ese hombre no fue testigo. Muy bien. ¿A quién va dedicada este relato? El relato regularmente o las historias ficcionales de los géneros periodísticos pueden apelar a muchos recursos literarios, entre esos a dejar la imaginación de que el lector pueda identificar o reconocer uno u otro personaje. Por tanto, acá yo no dibujo nunca ese personaje al que me refiero, perdón, al contrario, lo dibujo con texto al personaje al que me refiero, pero yo nunca lo escribo ni nunca lo enuncio. Entonces aquí la pregunta es, ¿a quién va dirigido ese personaje? ¿De quién me estoy refiriendo de ese personaje en este texto? Profe, ¿a usted mismo? No. ¿Leemos la versión corta? O porque la versión corta tiene menos Sí, datos. profe, a ver. Adelante, Juan Sebastián. Cada mañana veo las montañas de Ciudad Bolívar perdón. Cada mañana veo las montañas de Ciudad Bolívar desde la autopista sur con Avenida Villavicencio. Recuerdo a ese hombre que me enseñaba los lugares que marcaron mi vida, la historia oral de niño de piedra en el Lucero, las caminatas al palo del ahorcado en Potosí, llegando al cielo cuando caminábamos hacia el paraíso. La última vez que salimos ya no caminaba detrás de él. Las visitas ya fueron en el moderno el ensueño. El camino a el paraíso fue un cable aéreo. Los edificios de Madelena evidenciaron el progreso, del que tristemente ese hombre no fue testigo. ¿A quién le dediqué eso? Al papá. A mi papá, claro que sí. Porque pues antes él me llevaba a recorrer todas las montañas. Yo vivo en Madelena, en todo el barrio Madelena. Entonces él me llevaba por allá a esas montañas a recorrer toda la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces me contaba las historias. Cuando yo era niño, pues yo recorría detrás de él y no lo podía alcanzar. Y él me contaba las historias. Ahora cuando él envejeció, pues tristemente era yo el que andaba adelante y él era detrás. Y pues claro, vimos todo lo que sucedía dentro de las montañas de Ciudad Bolívar, pero él no alcanzó a ver el desarrollo, por ejemplo, de los centros comerciales y de los edificios que construyen acá. Entonces, por eso digo que al final del que tristemente ese hombre no fue testigo, ¿sí? Porque de alguna manera él no pudo verlo, pues falleció. Entonces, yo nunca lo enuncio a él acá, pero es porque queda la imaginación de que el lector trate de adivinar a quién le escribió o cuál es el personaje que de alguna manera él quiere involucrar. Eso hace parte de la ficción y me invento la historia. Ustedes pueden contar esos relatos muy cortos o pueden contar esos cuentos muy cortos jugando con los personajes, jugando con las formas de escribir, jugando con los lugares. Por ejemplo, yo aquí juego con los lugares del barrio Lucero, que él me llevaba por allá y me contaba las historias mitológicas, o me llevaba a otros barrios o al palo del ahorcado, en fin, de niño, y yo pues de alguna manera lo aprendí. Y como yo vivo solo acá en Madelena, pues entonces el desarrollo de Madelena es totalmente diferente a lo que él me contaba mucho antes. Es esa manera en la cual ustedes pueden, a partir de los géneros periodísticos, contar la historia, que es lo que hace interesante el género literario.
¿Y qué es lo que lo hace interesante? Pues que son historias ficcionales. Perdónenme, ¿están viendo la pantalla? Sí. Son historias ficcionales, ustedes se la pueden inventar. Hay varias historias. Cuenten la historia, por ejemplo, del perro de la casa, del perro de la calle, el perro callejero. Cuéntenlo y hagan de él una historia o un relato. O cuenten el de la loca del barrio o el loco del barrio. O cuenten el de los habitantes de la calle o cuenten de los inmigrantes venezolanos. Esas historias a partir de acá. La diferencia con los géneros periodísticos, la gran diferencia es que las historias acá no son ficcionales en los géneros periodísticos. Las historias son reales, son de hechos reales. Son hechos reales, es decir, que usted cuenta lo que de alguna manera trató de indagar, averiguar y consultar. Y que consultó las fuentes para poder escribir esa historia. Y a través de qué formatos los escribía, como lo hablaba Sonia Cristina. Son formas de escribir, claro, son a través de unos formatos. A través de cuáles son los que yo escribo estos hechos reales, pues a través de la noticia. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Cuál otro? ¿Revista? No, ese también es otro formato, pero formato de canal. La columna. Otro? Sí. Muy bien, la columna. Crónica. La columna. Voy a poner acá entre paréntesis. El editorial. La editorial o el editorial, sí. ¿Cuál otra? Reportaje. Reportaje, muy bien. ¿Cuál otra? Por ahí escuché a alguien Blog. decir algo interesante. ¿Cuál otra? Pues yo dije Reseña. crónica, no sé La si. crónica, muy bien, la crónica. ¿Sí? ¿Cuál otro? Reseña. La reseña no está acá. Está más acá. La reseña está más en el género literario. Una entrevista. La entrevista, muy bien. La entrevista. Entonces, a través de esto, creo que voy a cambiar el formato acá para poder escribir esto. No, lo voy a dejar así. Voy a cambiarlo. Para poderle dar orden. Listo. Estos corresponden entonces a las historias ficcionales de los géneros literarios y estos de acá arriba corresponden a los hechos reales de los géneros periodísticos. ¿Y de dónde yo agarro toda esa información para construir o para escribir todo este tipo de información? Pues acá en este lado, en los géneros literarios, pues yo acudo a mi imaginación y a mi creatividad. ¿Sí? Y a la creatividad. Pues vamos a escribir la historia sobre el perro callejero. Sobre el perro. Voy a escribir. Y arriba, ¿a dónde acudo? A la fuente. Bien, a la fuente o a las fuentes. También abajo hay fuentes, claro, yo también puedo utilizar abajo fuentes para poder escribir. Pero acá, como son hechos reales, pues yo tengo que acudir a la fuente para poder escribir la noticia. Entonces, para las características de la noticia, pues esto es una narración. Esta es una narración de hechos reales. Pare de contar, que se cuenta escuetamente, lo que sucedió. No más, no cuenta nada distinto, sino a lo que sucedió, ¿Cuál es la forma de escribir entonces lo que sucedió? En la siguiente sesión vamos a ver entonces algunos ejemplos
o ejemplos de noticia, de crónica y de reportaje. ¿Y cómo se utilizan entonces esas fuentes? ¿Les parece? Nos vemos entonces a las 7:50, perdónenme, a las 6:50 de la tarde. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, señor. Muy Sí, bien, señor. muchas gracias. Van alistando quién es el presentador para el noticiero o la presentadora. Ya nos vemos a las 6:50.